las 2:17 del 9 de marzo de 2026, una señal de alerta roja parpadeó simultáneamente en los monitores del cuartel general de la OTAN en Bruselas, en la sala de mando del USS Gerald R. Ford en el Mediterráneo Oriental y en el búnker de inteligencia militar de Ankara, situado a varios metros bajo tierra. El sistema de alerta temprana de misiles balísticos BMWS acababa de confirmar lo impensable. Una segunda trayectoria de misil balístico iraní había cruzado el espacio aéreo de Irak y Siria, y esta vez avanzaba directamente hacia territorio turco. No era un error de cálculo, no era un accidente diplomático, era la segunda vez en menos de 6 días que Teherán apuntaba deliberadamente hacia un miembro de pleno derecho de la OTAN. El silencio que se apoderó de las salas de mando duró exactamente 4 segundos. Después, comenzó el caos controlado más letal que el Mediterráneo había visto en décadas. Pero para entender por qué lo que está a punto de ocurrir cambiará para siempre el mapa de poder del Medio Oriente, necesitas retroceder apenas 120 horas. Necesitas ver exactamente qué precipitó esta cadena de eventos, porque el régimen de Teherán no cometió un error de cálculo, cometió el peor error estratégico de su historia, y el mundo entero estaba a punto de demostrárselo. ¿Crees que Irán sobrevivirá estratégicamente a lo que viene? Escribe uno en los comentarios si crees que la presión ya es irreversible. Acto 1. La trampa que Irán no vio venir. El 4 de marzo de 2026, a las 23:41 horas, hora local, los radares de alerta temprana de la OTAN detectaron el primer misil balístico iraní en trayectoria activa cruzando el espacio aéreo iraquí. El proyectil sobrevoló Siria con una velocidad de aproximadamente 3.000 metros por segundo, una trayectoria calculada con precisión quirúrgica hacia la provincia turca de Hatay. El objetivo especulado entre los analistas de inteligencia era inequívoco: la base aérea de Incirlik, el nodo logístico militar más estratégico del flanco sur de la OTAN, hogar de aproximadamente 50 armas nucleares tácticas B-61, bajo custodia estadounidense y punto de partida de innumerables operaciones aéreas aliadas. Lo que Teherán no sabía era que la OTAN llevaba semanas esperando exactamente este movimiento. Los sistemas Patriot PAC-3 MSE desplegados en el Mediterráneo Oriental interceptaron el misil a altitud segura sobre las aguas costeras. El destello visible desde las playas de Chipre duró apenas 1,3 segundos, pero ese destello lo cambió todo, porque 5 días después, el 9 de marzo, Irán lo volvió a hacer. Esta segunda provocación no fue recibida con sorpresa en Washington ni en Ankara, fue recibida con algo mucho más peligroso para el régimen iraní: determinación fría y absoluta. Acto 2. Ankara activa el protocolo escudo. En menos de 90 minutos después del segundo impacto interceptado, el Ministerio de Defensa turco ejecutó la primera fase de un protocolo de respuesta, elaborado con meticulosa precisión durante los meses anteriores. No fue una reacción impulsiva, fue la activación de un sistema de disuasión en múltiples capas que Ankara había preparado en silencio, esperando el momento exacto. La primera señal llegó desde el norte de Chipre. 6 cazas F-16 Block 70, con las insignias de las fuerzas aéreas turcas, aterrizaron en la base aérea de Geçitkale a las 4:33 horas, no con configuración de exhibición, con carga completa de combate, misiles aire-aire, AIM-120D AMRAAM, de largo alcance bajo las alas, pods de guerra electrónica en los pilones centrales y tanques de combustible adicionales para misiones de patrulla extendida. Cada piloto recibió en su visor de casco la misma actualización táctica: zona de patrulla activa, engagement autorizado contra objetivos designados. La razón era directa y brutal en su lógica militar. Los drones Shahed 136 iraníes, esos artefactos lentos y baratos que Teherán había convertido en su arma simétrica favorita, volaban a altitudes bajas y velocidades reducidas, precisamente para evadir los radares convencionales orientados al horizonte. Pero un F-16 en patrulla, activa a 8.000 metros de altitud, con su radar AN/APG-83 AESA, escaneando el espacio aéreo en un cono de 120 grados, puede detectar un dron del tamaño de un Shahed desde 40 kilómetros de distancia. No hay escapatoria posible. Pero eso era solo el primer nivel del escudo. En el aeropuerto de Erkan, las cámaras de inteligencia de señales captaron el movimiento. Una columna de vehículos militares turcos avanzaba por carreteras civiles hacia posiciones estratégicas al norte de la isla. Entre ellos, los sistemas de destrucción física de 40 milímetros de fabricación azerbaiyana, que los analistas occidentales habían observado con creciente interés durante los últimos meses
meses de pruebas en el Mar Negro. Cuando uno de estos sistemas despliega su munición de partículas fragmentarias de 40 milímetros, crea literalmente una muralla de acero suspendida en el aire a 700 metros de distancia. Un Shahed 136 que intente aproximarse a ese perímetro encontrará no una bala, sino miles de fragmentos viajando simultáneamente a velocidad supersónica en su dirección. La probabilidad de supervivencia del dron es estadísticamente indistinguible de cero. Eso se había convertido en el nuevo vocabulario disuasorio de Ankara. No amenazas verbales, acero en posición. Acto 3. Europa despierta, y no lo hace en silencio. Mientras Turquía cerraba el espacio aéreo sobre Chipre capa por capa, algo que los analistas de defensa europeos habían predicho durante meses, finalmente ocurría. Las capitales europeas dejaban de deliberar y comenzaban a actuar. El primero en reaccionar había sido Londres. El 5 de marzo, el secretario de Defensa británico John Healey aterrizó en Chipre en visita de urgencia. Las imágenes de su helicóptero descendiendo en la base aérea de Akrotiri de la RAF, la misma que había absorbido el impacto de los ataques con drones Shahed iraníes días antes, recorrieron todos los canales de inteligencia aliados con un mensaje sin ambigüedades. El Reino Unido no trataba esto como un incidente diplomático menor, lo trataba como un ataque a suelo británico. Porque Akrotiri es, técnicamente, territorio soberano del Reino Unido. 48 horas después, el destructor HMS Dragon entraba en el Mediterráneo Oriental con su sistema de misiles Sea Viper en configuración de combate activo. Pero eso no era lo más significativo. Lo más significativo era lo que venía detrás. El Ministerio de Defensa británico confirmó oficialmente que el portaaviones HMS Prince of Wales, buque insignia de la Royal Navy, había recibido órdenes de preparación para despliegue hacia la región, con una cubierta de vuelo capaz de operar hasta 36 aeronaves F-35B simultáneamente y un desplazamiento de 65.000 toneladas. El Prince of Wales no era un gesto simbólico, era una declaración de intenciones con 280 metros de eslora y propulsión nuclear convencionalmente reemplazada. Pero fue Francia la que entregó el golpe más contundente sobre la mesa. París no envió un barco, París envió una flota. El portaaviones Charles de Gaulle, buque insignia de la Marine Nacional y el único portaaviones de propulsión nuclear fuera de los Estados Unidos en el mundo, avanzó hacia el Mediterráneo Oriental escoltado por una formación de 10 buques de guerra, fragatas de defensa aérea clase Horizon, submarinos nucleares de ataque clase Rubis en inmersión operacional, buques de aprovisionamiento de combate. Y en los últimos días, la formación se había expandido. Destructores italianos y fragatas españolas se habían incorporado al grupo de combate francés, convirtiendo lo que había comenzado como una acción unilateral en una demostración de poder naval europeo coordinado sin precedentes en el siglo XXI. El 9 de marzo, el presidente Emmanuel Macron realizó algo que nadie en las salas de análisis geopolítico había anticipado con esa rapidez. Aterrizó en helicóptero sobre la cubierta del Charles de Gaulle, mientras el portaaviones navegaba en aguas operacionales activas. No fue una visita ceremonial, fue un mensaje calculado con precisión milimétrica. Macron no estaba en París gestionando la crisis desde un despacho. Estaba físicamente sobre el instrumento de la crisis, visible para los satélites de reconocimiento de todas las potencias que lo estaban observando. Se reunió con el personal naval, revisó los sistemas de armas y luego, frente a las cámaras, pronunció palabras que resonaron en todas las cancillerías del mundo. Estamos estableciendo una misión puramente defensiva. Nuestro objetivo principal es garantizar la reapertura gradual del estrecho de Hormuz, proporcionando escolta segura a los buques de contenedores. Es una misión de defensa completamente pacífica, pero es de importancia vital para la economía global. Traducido del lenguaje diplomático al lenguaje militar, el mensaje era este. Francia había posicionado su capacidad de proyección de poder máxima a distancia de ataque del teatro de operaciones iraní, y la justificación legal internacional para cualquier acción ofensiva ya estaba articulada y registrada públicamente. Los Países Bajos añadieron otro pilar al escudo. La fragata de defensa aérea y mando H NLMS Evertsen recibió órdenes de permanencia en el Mediterráneo Oriental hasta principios de abril, integrada en la arquitectura de defensa colectiva que se estaba construyendo en tiempo real alrededor de Chipre. Y entonces llegó Grecia. Atenas no esperó consultas multilaterales. Despachó 2 cazas F-16 adicionales y 2 fragatas plenamente equipadas, con un nombre que no dejaba lugar a dudas sobre las intenciones helénicas. Las fragatas se llamaban Kimón y Psara, nombres extraídos directamente de los héroes navales de la Guerra de Independencia griega de 1821. El simbolismo era deliberado e inequívoco. Grecia estaba invocando su identidad histórica como potencia mediterránea en el momento en que el Mediterráneo volvía a convertirse en campo
de confrontación de potencias. Y en un movimiento que sorprendió a más de un analista, Pakistán unió fuerzas con esta coalición de seguridad multinacional, desplegando infantería naval de élite y un buque de apoyo logístico. La presencia pakistaní cerraba el cerco geopolítico sobre Irán desde el este, con una señal política cargada de consecuencias. Ni siquiera los vecinos del arco islámico respaldaban la escalada de Teherán. Acto 4. El escudo de fuego en el este de Turquía. Mientras la armada más grande vista en el Mediterráneo en décadas se congregaba frente a las costas chipriotas, el verdadero choque estratégico contra Irán estaba tomando forma en silencio, tierra adentro, en el este de Turquía. El Ministerio de Defensa turco autorizó el despliegue urgente de una batería de misiles Patriot PAC-3 MSE hacia la provincia de Malatia, en las inmediaciones de la base radar de Kuresik, que alberga el sistema de alerta temprana AN-TPI-2 de la OTAN, uno de los radares de seguimiento de misiles balísticos más avanzados del planeta. Lo que esto significa en términos operacionales es devastador para los planificadores militares iraníes. El AN-TPI-2 en Kuresik puede detectar un misil balístico iraní en fase de propulsión inicial, en el momento en que acaba de abandonar la rampa de lanzamiento, desde distancias de hasta 1.500 kilómetros. No cuando está cruzando Siria, no cuando ya ha ingresado al espacio aéreo turco, desde el instante del lanzamiento. Esos datos se transmiten en tiempo real a través de la red Link 16 a todas las baterías Patriot desplegadas en el arco defensivo, aumentando el tiempo de respuesta disponible en un margen crítico de 10 a 15 segundos. En la interceptación de misiles balísticos de alta velocidad, 10 segundos son la diferencia entre un impacto neutralizado a 80 kilómetros de altitud y un cráter en suelo turco. Y los Patriot no operaban solos. Trabajaban en integración táctica completa con los sistemas de defensa aérea de fabricación nacional turca, incluyendo los sistemas Hisar-A+ y Hisar-O+ de corto y medio alcance. La arquitectura de capas resultante creaba un escudo de fuego prácticamente impenetrable, desde la baja altitud hasta los 40 kilómetros, cubriendo todos los vectores de ataque aéreo concebibles desde territorio iraní. En el lenguaje de la estrategia militar, a esto se le llama defensa en profundidad. En el lenguaje de la realidad geopolítica de marzo de 2026, a esto se le llamaba el fin de la ventana de oportunidad que Irán creía tener. Acto 5. La aritmética brutal de la derrota estratégica. Ahora es necesario hablar con claridad absoluta sobre lo que los números le decían al régimen de Teherán, porque los números no mienten, no negocian y no tienen compasión diplomática. Las fragatas clase Alband, que constituyen el núcleo combatiente de la Armada iraní, fueron diseñadas en la década de 1960 con tecnología naval británica de la época. Tienen un desplazamiento de 1.350 toneladas y están equipadas con misiles antibuque con un alcance operacional de aproximadamente 40 kilómetros. Frente a ellas, en el Mediterráneo Oriental y el Mar Arábigo, los Estados Unidos habían posicionado dos grupos de combate de portaaviones, el USS Gerald R. Ford y el USS Abraham Lincoln. Cada uno de esos grupos de combate posee una capacidad de proyección de poder que supera en varios órdenes de magnitud a la totalidad de la Marina de Guerra iraní. Más de 50 buques de combate iraníes, incluido un buque portador de drones no tripulados, habían sido, según los comunicados de Washington, estratégicamente neutralizados. La aviación iraní presentaba un cuadro igualmente sombrío. Los F-14 Tomcat, que Irán adquirió del gobierno del Shah antes de la revolución de 1979 y que ahora constituyen la columna vertebral de su fuerza aérea de combate, son tecnología de la década de 1970. Los MiG-29 complementan esa fuerza con tecnología de los años 80. Frente a ellos, los F-35 y F-A-18 Super Hornet, embarcados en los portaaviones estadounidenses, los Rafale M de la aviación naval francesa y los F-16 turcos y griegos desplegados en Chipre, representan al menos dos generaciones de ventaja tecnológica en sistemas de aviónica, armamento y guerra electrónica. Y las fuerzas terrestres iraníes replicaban el mismo patrón. Los tanques de combate T-72 modificados y los veteranos Chieftain británicos de los años 70, que aún pueblan las divisiones acorazadas iraníes, son extremadamente vulnerables frente a los sistemas antiblindaje modernos que la coalición podía desplegar con facilidad logística. Pero la verdadera pesadilla de Teherán no era tecnológica, era geográfica. Observa el mapa con atención. Al oeste de Irán se yergue Turquía, potencia de la OTAN con el segundo ejército más grande de la alianza. Al norte, Rusia, que en este momento mantiene un silencio calculado y no muestra ninguna señal de respaldo operacional a Teherán. Al este, Pakistán,
Pakistán, que acababa de demostrar públicamente que no apoyaba la política de confrontación iraní al unirse a la coalición mediterránea. Al sur, las aguas del Golfo Pérsico, bajo la sombra permanente de la US Navy, y en los estrechos pasos marítimos que conectan el Golfo con el resto del mundo, la Armada francesa y sus aliados europeos. Irán no estaba siendo presionado desde una dirección, estaba siendo contenido en su totalidad desde todos los puntos cardinales simultáneamente. Acto 6. El estrecho de Hormuz y la puesta final. Y fue entonces cuando Teherán tomó la decisión más desesperada y potencialmente más catastrófica de toda la crisis. En las últimas 24 horas, 10 embarcaciones iraníes de tendido de minas fueron interceptadas y neutralizadas en el estrecho de Hormuz. No era una amenaza velada, era el intento de convertir el canal por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo en una trampa naval activa. Irán estaba amenazando con tomar la economía global como rehén. El presidente Donald Trump había sido explícito al respecto semanas antes. Si era necesario, desplegaría la US Navy hasta garantizar el paso seguro de todos los buques mercantes y petroleros a través del estrecho. Esa declaración había sido calculada como disuasión. Irán la interpretó como un ultimátum negociable. Las minas en Hormuz eran su respuesta. Fue, estratégicamente, el error final. Porque en el mismo momento en que los dragaminas y destructores aliados comenzaban las operaciones de limpieza en el estrecho, la aguja geopolítica giró de vuelta hacia Ankara. Turquía, que había mantenido abiertos los canales diplomáticos con Irán, incluso mientras levantaba un escudo de fuego en sus fronteras, se encontraba ahora intentando construir una mesa de negociación frente a un interlocutor que había optado por el minado naval en lugar del diálogo. No es la primera vez que Ankara navega estas aguas imposibles. Durante la guerra en Ucrania, el mundo observó cómo el presidente Erdogan mantenía simultáneamente relaciones funcionales con Moscú y con Kiev, buscando con obstinada persistencia la apertura de un corredor de paz cuando casi nadie más creía en esa posibilidad. Pero aquella diplomacia operaba en un contexto donde ambas partes tenían todavía algo que perder. La pregunta que nadie puede responder con certeza esta noche es si el régimen de Teherán ha calculado que ya no tiene nada que perder. Acto 7. Los minutos que deciden todo. A las 6:44 horas de esta mañana, los sistemas de vigilancia de señales electrónicas de la coalición detectaron una transmisión cifrada desde el estrecho de Hormuz. Los analistas de Sea Hint tardaron menos de 3 minutos en confirmar su origen. Una de las embarcaciones de tendido de minas iraníes que se creía neutralizada había logrado posicionar un campo activo de aproximadamente 12 minas de fondo antes de ser destruida. Las minas de fondo no flotan, no son visibles en superficie, se anclan al lecho marino y se activan mediante sensores de presión o acústicos cuando un buque de gran calado pasa sobre ellas. Un superpetrolero cargado con 2 millones de barriles de crudo que detona sobre una mina de este tipo no solo representa una catástrofe ecológica de primer orden, representa el cierre efectivo del tráfico marítimo en el estrecho durante semanas, potencialmente meses, con consecuencias para los mercados globales de energía que ningún modelo económico puede cuantificar con precisión. Los destructores de la US Navy y las fragatas europeas comenzaron inmediatamente las operaciones de barrido con vehículos submarinos autónomos de neutralización de minas. Es trabajo lento, técnico y extremadamente peligroso. No hay atajos, no hay soluciones tecnológicas instantáneas. Cada mina tiene que ser localizada, identificada y neutralizada individualmente. Y mientras eso ocurre, los tankers siguen acumulándose en las aguas exteriores del Golfo Pérsico, esperando la señal de paso seguro que aún no ha llegado. Esto es lo que Teherán ha conseguido con su estrategia de escalada. No la rendición de Occidente, no la retirada de los portaaviones, no el reconocimiento de su posición dominante en el Golfo. Ha conseguido paralizarse a sí mismo frente a una coalición que ahora tiene justificación legal, apoyo popular internacional y capacidad militar abrumadora para actuar. Y ha convertido el estrecho, que es su principal palanca económica, en un campo minado que ningún exportador iraní de petróleo puede cruzar tampoco. Epílogo. El tablero después del jaque. El mar Mediterráneo Oriental amaneció esta mañana con más tonelaje naval aliado del que había visto desde las operaciones de la Segunda Guerra Mundial en aguas del Pacífico. El Charles de Gaulle navega en formación con el HMS Dragon y las fragatas griega e italiana. En el horizonte sur, los mástiles del USS Gerald R. Ford son visibles para los operadores de radar de todos los buques de la coalición. Sobre Chipre, los F-16 turcos y griegos realizan patrullas de intercepción continuas. En el este de Turquía, las baterías
Patriot tienen sus radares de seguimiento activos las 24 horas. Y en el estrecho de Hormuz, a 9.000 kilómetros de distancia, buzos de desminado trabajan en silencio en aguas oscuras para desactivar los últimos artefactos de la apuesta iraní. Trump ha señalado que el proceso de paz que exige pasa por condiciones que Teherán ha rechazado repetidamente. Netanyahu ha hecho lo mismo desde Tel Aviv, y las capitales europeas, que durante años oscilaron entre la diplomacia cautelosa y la inacción, han tomado una posición que no tiene retorno visible en el corto plazo. Lo que Irán consiga en las próximas 72 horas determinará si esto fue el punto de inflexión hacia una salida negociada o el preludio de una fase más oscura. La señal a observar no estará en los comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, estará en si los barcos de tendido de minas en el Golfo vuelven a moverse. El mundo ya ha decidido que no mirará en silencio esta vez. La pregunta es si Teherán ha entendido exactamente lo que eso significa. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo movimiento en este tablero de ajedrez global. Gracias por elegirnos.